Feliz sábado, mis hermanos. Hace unos sábados andábamos con frío aquí, ahora tengo calor. ¿Serán los nervios? ¿Ah? Miren, hermanos, presentar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, gracias. Es un gozo tremendo que da al alma. Dice un pastor que cada vez que le preguntan algo, a él le gusta porque él lo lleva a estudiar, que si no, no pudiera responder. Pues predicar la palabra de Dios es un honor que Dios le da a seres pecadores como yo, indignos, pero que bajo la dirección del Espíritu Santo y sobre todo por los méritos que Jesús hizo en la cruz, se hace posible que se presente. Y damos gracias a Dios por eso. Pero además de ser un placer, es un deber. Es una responsabilidad. Y no necesitamos tener talentos así, pues de sobra para exponerla. Lo voy a poner por acá porque no veo a Yomaris. Tengo tiempo que no veo a Yomaris. Lo único que necesitamos es la voluntad. El Espíritu hace el resto. Así que agradecemos a Dios. Yo agradezco a Dios por mi esposo. Gracias. Que nos da esta oportunidad. Vamos a orar. Señor, ya hemos orado muchas veces, pero nunca será suficiente para pedirte el perdón de nuestros pecados, para rogarte la presencia del Espíritu Santo y para suplicar que abras nuestro entendimiento para tu palabra. Señor, aquí está esta palabra que se va a exponer, que es tuya. Tú eres el autor. Así que rogamos que ese mensaje que deseas darme y darnos pueda ser entendido, pueda ser puesto en práctica para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El día jueves estaba en mi trabajo. Habíamos terminado una actividad con unos muchachos, unos estudiantes, y pues estábamos esperando que los demás terminaran. Uno de esos estudiantes necesita cierta atención porque tiene tiene hiperactividad. No puede estar sin hacer nada, o sea, tiene que estar moviéndose, tocando, hablando. Pues él ya había terminado su actividad. Yo estaba esperando junto con la maestra que los demás terminaran y él se sentó al lado mío. Y me dice: mis amados, este hombre Putin está loco, está bien loco. Yo le digo: ¿y por qué? Porque ahora anda como, mire, que comenzó una guerra en Ucrania. Y en mi mente enseguida el problema de juzgar, ¿verdad? Antes de tiempo. Yo dije: este muchacho está perdido. Eso comenzó en febrero, no ahora en julio, en octubre. No se lo dije. Pero digo: bueno, sí, eso ya empezó hace rato. Me dice: no, es que ahora está con el cuento de las armas nucleares. Esto se va a acabar, me dice. Esto está el Armagedón, me dice. Y le digo: sí, esto ya pronto se va a acabar. Entonces él, mira lo que hace. Se sentó al lado mío, estaba aquí, se volvió a sentar en una mesa redonda. Se levanta un poquito más y pasa a la siguiente silla. Se inclina así, mira para todos lados, como para que nadie lo escuche, y me dice: lea la Biblia. Lea la Biblia, me dice, pero lo dijo con miedo de que lo escucharan. Miró para todos lados primero. Y le digo: fulano, yo leo la Biblia, yo soy cristiana. Ustedes saben que en las escuelas aquí no se puede predicar, no se debería predicar por palabra, pero uno predica por testimonio, donde quiera que va.
Le digo, yo soy cristiana, yo leo la Biblia y yo sé que este mundo se va a acabar. Se queda pensando y analizando. Y lo que él me dijo, yo se lo digo a usted y me lo digo a mí. Lea la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, no deberíamos sorprendernos de cómo está este mundo. Porque el que lee la Biblia sabe que este mundo está como está, porque Jesús regresa pronto. No debería sorprendernos, mucho menos asustarnos. Me gusta mucho una expresión que encontré. El que lee su periódico, las noticias, sabe cómo está el mundo. El que lee la Biblia sabe por qué está así. Así que vamos a estudiar la Biblia. Mis hermanos, este mensaje que traigo esta mañana es para la iglesia. No me vaya a malinterpretar, no vaya a pensar que los que no son miembros de la iglesia no necesitan este mensaje. No. Pero es un mensaje que Jesús envía a la iglesia Nuevo Amanecer. O sea, mi esposo me dijo esta mañana, cuando uno predica, uno tiene que tomar el mensaje y hacerlo suyo. Así me dijo él. Y entonces este mensaje, mis hermanos, vamos a hacerlo nuestro. Digamos, educativamente hablando, académicamente hablando, vamos a hacer un repaso de lo que hemos ya estudiado. Hace mucho tiempo que no tenía esta oportunidad, y entonces de pronto habrán cosas que hemos olvidado, pero lo vamos a hacer de una manera muy rápida. Si usted desea recordar algunas cosas de lo que se ha predicado aquí sobre las iglesias, pues vaya al canal de YouTube de la iglesia, ahí puede estar, ahí puede ir. Vaya a YouTube y busque, no solamente, que porque la hermana está diciendo que la vean a ella, no. Busque en internet que lo que hay, sabiamente, ¿no? Dirigido por el Espíritu Santo, porque el internet es bueno, pero también puede ser un arma de doble filo. Y encontrará información respecto a esto. Cuando comenzamos a hablar de estos temas, hablamos que Jesús había enviado un mensaje a 7 iglesias. Iglesias literales. Iglesias que existieron en la provincia del Asia Menor, lo que hoy es Turquía. ¿Por qué 7? Hoy vamos a entender por qué 7. ¿Por qué a esas? Pues Dios lo sabe, Él las escogió. La primera carta que le envía a la iglesia es a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que existía en esos momentos, pero que también, recuerde, representaba un periodo en la historia de la iglesia cristiana. La iglesia de Éfeso en ese momento tenía un problema serio. Había dejado su primer amor. Después le envía un mensaje, o también le envía un mensaje a la iglesia de Esmirna. Una iglesia completamente atribulada. Históricamente fue una iglesia atribulada. La querían desaparecer hasta el punto en que mataban a los cristianos, ¿verdad? Recuerden. La otra carta que Jesús le envía, se la envía a la iglesia de Pérgamo. Una iglesia que comenzó a entrar en oscuridad. La perseguida era Esmirna. Una iglesia que se empezó a mezclar con quien no debía mezclarse. Una iglesia que perdió su pureza. Y eso sucedió no solamente en ese momento de esa iglesia, sino también históricamente, por allá en el año 313 con Constantino. Después Jesús le envía una carta a la iglesia de Tiatira, la carta más larga y el periodo histórico más largo, más de 1200 años. Una iglesia apóstata, una iglesia que apostató de la fe, una iglesia que negó la fe. Hasta el punto que Jesús la llama, tienes a esa mujer Jezabel. ¿Recuerdan que tuvimos que dividir ese tema en 2? Jezabel, la gran ramera, la madre de las rameras, el cuerno pequeño de Daniel, la bestia de Apocalipsis 13, lo mismo, el sistema papal. Y después de estudiar sobre Tiatira, hablamos de Elías, del profeta Elías. Entonces, que fue el último tema, hablamos sobre la reforma protestante. ¿Se acuerdan? Hablamos de Martín Lutero y de todos esos reformadores que dijeron, ven acá,
esta iglesia está corrompida. Esta no fue la iglesia que Jesús instauró cuando se fue. Se ha dejado pervertir. Han pasado muchos años y ha sido una iglesia que no está cumpliendo la misión. Y comenzaron a protestar. Por eso se llamó la Reforma Protestante. El personaje más que resalta, aunque son muchísimos, ¿es quién? Martín Lutero. Bien, pues la siguiente iglesia es esta, Sardis. Y el título que se le da a esta iglesia, bueno, yo se lo puse, pero si usted lo busca, así lo va a encontrar. Una iglesia muerta, dicen uno. Yo le puse moribunda. Está a punto de morir. Y nos vamos a ver por qué. Antes de leer Apocalipsis 3, recuerde, Jesús se presenta a cada iglesia de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Él se presentó a Éfeso como el que tenía los 7 candeleros. Necesitaban luz porque estaban dejando morir su primer amor. Se presentó a Esmirna como el que estuvo muerto y vivió, porque esa iglesia iba a enfrentar muerte. Se presentó a Pérgamo y así a Tiatira, de acuerdo a la necesidad de la iglesia, así se presentaba. Pues mire cómo se presenta en la iglesia de Sardis. Aquí está. Uy, está muy pequeño. Eduardo, vamos a ponerlo allá, por favor. Apocalipsis 3, vaya también búsquelo en su Biblia. Apocalipsis 3. Ese es el mensaje de la iglesia a Sardis. Dice, búsquenlo en su Biblia también. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás ¿qué? Muerto. Increíble. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, si estás dormido, vendré a ti como ¿qué? Como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y la promesa, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un mensaje que necesitamos entender y como siempre lo vamos a ir desglosando uno por uno, poco a poco. Tenemos bautismo después de esto, así que usted no se va a ir. Mentiras, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo. Recuerde, vamos a hacerlo, el estudio lo vamos a hacer desde el punto de vista histórico de esa iglesia en ese momento. Desde el punto de vista profético, ¿qué fue lo que Jesús profetizó que iba a pasar con la iglesia en un periodo específico de la historia? Y por supuesto, desde el punto de vista espiritual, ¿qué mensaje trae para nosotros hoy? Porque mis hermanos, si nosotros estudiamos solo el histórico y el profético, pues ok, es una clase de historia. Y yo no vengo aquí a dar una clase de historia, no tiene sentido. Usted lo puede hacer en su casa. Venimos aquí a escuchar el mensaje que Dios tiene en ese momento, pero que nos sirve hoy. Y que necesitamos poner en práctica hoy. Así que ese es el sentido espiritual que necesitamos darle. Bien, comenzamos aquí entonces. Esta es la ciudad de Sardis. Aquí hay algunas ruinas. Esto se encuentra en Turquía, recuerden. Sardis, de hecho, hoy día se llama Sarde. Se encuentra en Turquía. Todas estas ciudades, todavía hay ruinas de estas ciudades. Qué precioso esto, porque eso da validez a la palabra de Dios. Ahí hay algunas ruinas, esas columnas que se ven allí eran las columnas de un templo dedicado al emperador del momento. Y bueno, simplemente quería mostrarles eso. Para recordar, recuerden, estas son las 7 iglesias. La primera, Éfeso, a mano izquierda.
Juan estaba en la isla de Patmos, aquí bien a la izquierda suya. Y recuerde, la primera iglesia, cuando hablamos de eso, dijimos que Dios es tan perfecto, Jesús mandó las cartas y geográficamente ellas estaban establecidas en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque eran periodos históricos que iban a ir avanzando. Es que Dios es perfecto, hermanos, Él no se equivoca. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y boom, Sardis. Sardis estaba ubicada en el antiguo imperio de Lidia. El famoso Creso era su rey, su emperador. Un hombre completamente prepotente, lujurioso, con muchas ganas de tener y de tener y de tener, de acumular riqueza. Sardis, mis hermanos, estaba ubicada, aquí no se ve bien, pero en la primera sí se ve bien. Eso es una visión moderna de lo que pudo ser Sardis, en lo alto de una colina. Estaba arriba en la cúspide. Entonces, cuando sus enemigos venían, era fácil para ellos darse cuenta, porque estaban arriba. Pero ¿qué pasó? Empezó a descender, empezó a agrandarse, entonces comenzó a descender, y entonces construyó unas murallas alrededor de su ciudad que para ellos eran impenetrables. Nadie podía pasar por ahí. Entonces, ¿quién podía entrar a esa ciudad y sitiarla? Nadie, según ellos, y por eso vivían tranquilos, cómodos. No va a pasar nada. No, que vengan. No, ¿quién? Y usted verá ahora más adelante la forma en que cayó Sardis. Cayó en el año 546 a manos del gran Ciro, el persa, la destruyó, la volvió una colonia. No, colonia quiere decir un pueblecito dependiente del nuevo imperio. Y en los tiempos pues del imperio romano, que es donde Jesús escribe y Juan escribe estas cartas, no era ni sombra de lo que fue. No era nada, solamente ruinas de lo que pudo ser un gran imperio. Bien, ese es Sardis, la ciudad. Sardis, la iglesia, ¿qué es lo que nos interesa? Recuerden, en cada ciudad había una iglesia. Pues en este punto necesitamos hacer una aclaración. El periodo de la iglesia de Tiatira, 1260 años. En ese periodo fue cuando Martín Lutero aparece y clava las 95 tesis en la capilla de Wittenberg. Eso fue en el año 1517. Dentro del periodo de los 1260 años de Tiatira. En plena Edad Media, cuando el papado, la iglesia, era la que mandaba. Si no se hacía lo que la iglesia decía, te morías. Si no se adoraba al emperador, te morías. Si no se reconocía al papa y a su infalibilidad, te morías. Así. Pues en este periodo aparece Martín Lutero y todos estos reformadores, y Sardis está inmersa en ese periodo. A pesar de que está dentro del periodo de los 1260 años, se le conoce a Sardis como la iglesia de la post-reforma. Lo que pasó con la iglesia después que estos reformadores protestaron. Corresponde entonces, por lógica, tiene que ser después de que Martín Lutero protestó y todos los demás. Desde el año 1517, que fue cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis, hasta cuando termina el periodo de Tiatira, que también termina Sardis aquí, 1798, cuando el Papa Pío VI fue encarcelado por las tropas francesas a cargo del general Berthier por orden de Napoleón. ¿Estamos claros? Sardis está inmerso dentro de ese tiempo. La parte profética históricamente estaba allí en ese mapa. Proféticamente iba a pasar mucho tiempo para que sucediera lo que Jesús dijo que iba a pasar. Qué bendición tan tremenda. Y saben, hermanos, además de eso, lo que pasó en Sardis, como lo he dicho siempre, va a volver a pasar. Nos va a volver a pasar si no conocemos esto, si no estamos atentos y si no velamos. Bien, primera cosa para aclarar,
el que tiene los 7 espíritus. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus? ¿Quién envía la carta a Sardis? Pregunto. ¿Quién envía la carta? ¿Quién escribe la carta? ¿Quién es el remitente? Jesús. Jesús. Así comenzó Apocalipsis 3. Vamos a leerlo otra vez, la primera parte. Apocalipsis 3. Tenga su Biblia abierta en Apocalipsis. Se me perdió ahora. Dice, escribe al ángel, al mensajero, un ángel es un mensajero, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Quién escribe? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Entonces, ¿qué significa que tiene los 7 espíritus? Entonces, cuando alguien lee eso, dice, viste, Trinidad, deidad, divinidad, 3. No, ahí dice que son 7. Hay 7 espíritus. Pregunto, ¿eso es cierto? ¿Hay 7 espíritus? ¿Sí? No. Imposible, gracias hermano. Imposible. Dios es uno. Hay 3 personas en esa deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la manifestación del Espíritu sea de muchas maneras, eso es otra cosa. Y de eso lo vamos a hablar ahora, pero solo hay un espíritu. Entonces, ¿por qué 7? El 7 implica plenitud, perfección. Y aquí están los ejemplos de Apocalipsis. 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos. Uf. El 7, ¿cuál es el día del Señor? El 7º día. Perfección, plenitud. No hay 7 espíritus. Es un solo espíritu. De hecho, Isaías habla de que ese mismo espíritu de Jehová es espíritu de sabiduría, espíritu de enseñanza. Los menciona y los selecciona uno por uno. Entonces, no hay 7 espíritus. El 7 en el libro de Apocalipsis y en la profecía en sí implica plenitud. Quiere decir entonces, si Jesús está hablando de una necesidad de esa iglesia, dice, yo tengo los 7 espíritus, significa que esa iglesia estaba carente, le hacía falta, ¿qué? El espíritu. Porque si no tuviera esa necesidad, Jesús no se hubiera presentado de esa manera. Necesitas el espíritu en plenitud, le dice a la iglesia y a la misma iglesia aquí. Necesitamos el Espíritu Santo en plenitud. Por eso, vuelve a las diapositivas, por favor. Por eso el número 7. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. Creo que hice esas letras muy pequeñas. El Espíritu es el que da vida. Por eso la iglesia, Jesús le dice a la iglesia, tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Muerto. Porque te hace falta el Espíritu. Juan dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Mira lo que dice Pablo en Romanos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. La iglesia de Sardis, en ese momento histórico, en el momento profético, y hoy en día nosotros tenemos ese mismo problema. Estamos carentes del Espíritu Santo. Y si estamos carentes del Espíritu, es una iglesia que está destinada a morir. Tienes nombre que estás vivo, pero estás muerto. Eso tiene que doler. En otras palabras, lo voy a decir de otra manera. Tú dices que eres cristiano, pero como yo te conozco, dice Jesús, yo sé que tú no eres. Porque tú haces esto y esto, no haces esto y esto. Tienes nombre de que vives. Tienes el título de cristiano aquí, pero afuera el que te ve, cristiano él. Cómo habla, cómo actúa, cómo se expresa, cómo se viste, lo que escucha, lo que come, lo que ve. Cristiano. Si esos son los cristianos, mejor me quedo en el mundo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto.
Esa expresión nombre, fama, se asemeja mucho a lo que hizo Nimrod por allá en los tiempos de la Torre de Babel. Génesis 11. ¿Sabes qué decía? Vamos, hagámonos un nombre, hagámonos famosos. Y si hubo un momento en la historia en que la iglesia cristiana fue famosa, fue en este momento. Porque cuando surgió la Reforma Protestante, recuerde que hablamos de que la imprenta también se creó en ese tiempo y se empezaron a reproducir todas esas 95 tesis. Todo el mensaje se regó por toda Europa y se hicieron un nombre. Y la iglesia se hizo un nombre. Pero entonces, ¿por qué creen ustedes? A ver, hermanos, respóndanme aquí alguien. ¿Por qué Jesús dice, tienes nombre de que vives y estás muerto? ¿Usted qué cree? ¿Qué pasó? Hello. Gracias. ¿Ok? No estaban en la verdad. Se habían salido, habían protestado, habían dicho, mira, no estoy a favor de esto, por esto, por esto y por esto, pero se habían estancado. Miren cómo se estancaron. Esto de acá fue lo que rechazaron los reformadores. Hubo mucho de esto en las 95 tesis de Martín Lutero. Esto fue lo que rechazaron. Pero esto de aquí a la derecha, no. Y lo siguieron predicando. Rechazaron el bautismo infantil. La Iglesia Católica bautizaba y sigue bautizando a los niños. Y ellos decían, no, una persona que se bautiza tiene que tener conciencia de la decisión que está tomando. Bien por ellos, ¿verdad? Rechazaron el celibato, que los sacerdotes no se podían casar, no, porque la Biblia dice que el anciano debe ser esposo de una sola mujer, etcétera, etcétera. Bien por ellos. Estaban, recuerden, la sola escritura. Eso era lo que ellos protestaban. Rechazaban que solo la iglesia podía tener la Biblia, porque recuerden que en el tiempo de la Edad Media la iglesia era la única que podía tener la Biblia e interpretarla, nadie más. Y el que se osara a tener una Biblia era calificado como hereje. ¿Y al hereje qué hacían? La hoguera. Entonces ellos dijeron, ¿cómo así? Cualquiera que sepa leer puede leer la Biblia. Y por eso Wycliffe la tradujo al inglés, Martín Lutero la tradujo al alemán, porque la Biblia, aquí no se ve que es la última, estaba escrita en latín, la Vulgata. Eso, bien por ellos. Compra y venta de indulgencias, ¿se acuerdan? Tan pronto como la moneda en el cofre suena, las almas del purgatorio más rápido al cielo llegan. Eso lo hablamos con la Reforma Protestante. Ellos dijeron, ¿qué es esto? ¿Están locos? Bueno, no puedo decir que dijeron eso. ¿Cómo así que yo tengo que pagar para que mi alma se purifique y pase del purgatorio al cielo? Si el justo por la fe vivirá, dijo Pablo. Rechazaron eso, bien por ellos. Rechazaron la infalibilidad del Papa. Lo que el Papa decía en los tiempos de la Edad Media era lo que se hacía. Si él decía que usted, vea, esa pared blanca, nadie es daltónico, esa pared blanca, pero el Papa decía que era negra, tenía que ser negra. Y ahí de que él dijera que no era blanca. Estoy tomando un ejemplo muy sencillo, pero era mucho más complejo. Bien por ellos. Rechazaron la mediación de los santos. No, que yo tengo que rezarle a San Patricio, a San Antonio, a San Agustín. No, señor. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Entonces, iban bien. Por eso dice, tienes nombre de que vives. Te hiciste un nombre y un buen nombre. Rechazaron la veneración a María, la madre de Jesús. Rechazaron la adoración de imágenes. Rechazaron ese asunto de la doctrina de la transustanciación. Ya lo dijimos, cuando el sacerdote le pone la hostia a la persona, este es el cuerpo de Cristo, literal. Cuando le da el vino, que era alcohol, por cierto, o sea, era vino con alcohol, vino fermentado, esta es la sangre de Cristo. Y literalmente se comían a Jesús, porque así se predicaba. Rechazaron eso. Rechazaron la confesión de los pecados a un sacerdote. Solo hay un mediador. Solo uno, y era Jesús. Porque tenemos, dice Pablo en Hebreos, tal sumo sacerdote.
no vamos a confesar nuestros pecados a un pecador igual que nosotros. Y rechazaron el latín como idioma oficial. Bien por ellos, se hicieron un nombre, la gente comenzó a entender la palabra de Dios, porque además de que ya no estaba en latín, estaba en inglés, estaba en alemán, estaba en otros idiomas, la gente podía leerla y no se quedaban con lo que decía en la iglesia. Eso estuvo bien. Pero Jesús dice, tienes nombre de que vives y estás muerto, porque se estancaron, mis hermanos. No estudiaron lo que debían seguir estudiando. ¿Y qué hicieron? Este asunto que estamos estudiando en la escuela sabática, todavía lo predican en muchas iglesias protestantes. Y gloria a Dios que la iglesia adventista del séptimo día tiene una luz maravillosa. No porque se la haya inventado, sino porque está aquí. La inmortalidad del alma. El ser humano cuando se muere, según sale su espíritu, el pobre está vagando de un lado al otro, no sabe a dónde ir. No puedo enfocarme mucho en eso. Vaya a la lección de escuela sabática. Eso no es bíblico. Cuando usted se muere, ¿va a qué? A la tumba. El aliento regresa. Pues claro, no es que se vaya para donde Dios, para el cielo, y allá está, como decía alguien el sábado pasado, un almacén de alientos ahí. No. El aliento vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque sale de su cuerpo y fue él que lo dio. No tenemos un alma, somos un alma. Pero la iglesia protestante y todas sus derivaciones, sus hijas, siguieron predicando que el alma es inmortal. Y que cuando tú te mueres, si eres bueno, te vas para el cielo. Y si no eres tan bueno, te vas para el infierno. O si eres bien malo, te vas para el infierno. Lo curioso de esta teoría, con mucho respeto, es que cuando alguien se muere, usted no mira para abajo, ay, pobrecito, ¿cómo va a estar? Estás en el infierno allá sufriendo. ¿No? Todos están en el cielo. Todos son buenos. ¿Y qué hay entonces del sacrificio que hizo Jesús por aquellos malos, como usted y como yo? O sea, tergiversan la escritura y hoy en día, por tradición, por comodidad, porque, ay, está bien, ya así me lo enseñó mi mamá, así me lo enseñó mi abuelo, así es, así me voy a morir. Las almas están en el purgatorio o en el cielo o en el infierno. La iglesia protestante siguió predicando eso. Y este es grave. La iglesia protestante siguió predicando en el domingo, siguió adorando a Dios en el día que Dios no especificó para su adoración. El domingo se estableció allá en la iglesia de Pérgamo, en los tiempos de Constantino. Recuerden, es el sábado, hermanos, es que no hay discusión. O sea, si nos ponemos a decir, que usted dice que es el domingo y digo que el sábado, no hay discusión en eso. La Biblia es clara. El sábado es el día del Señor. Tan clara es que está dentro de los 10 mandamientos. Para que no hubiera ninguna duda, para que no hubieran especulaciones. Está en los 10, el cuarto. ¿Y qué pasa entonces? No, como mis antepasados, los de allá lo hacían el domingo, pues yo lo sigo haciendo el domingo. Y muchas personas que adoran a Dios el domingo reconocen que es el sábado, pero lo siguen haciendo el domingo. ¿Qué cosas? Tremendo. Usted le pregunta a un católico, es que la misma Biblia católica lo dice. Le pregunta a cualquier persona con un mínimo de entendimiento que no da cualquier cosa sino el Espíritu Santo, y le va a decir. Creo que Salvador, cuando predicó hace un tiempo, contó eso. Estábamos en el hospital, a él iban a hacer una intervención, entonces le estaban tomando los datos y le preguntaron de qué religión era. Él dijo, soy adventista del séptimo día, y la persona que lo estaba entrevistando, pues para llenarle todo, le dijo, era de Panamá, creo. Yo sé que el sábado es el día del Señor, porque la Biblia lo dice. ¿Qué más que eso? Siguieron predicando los mandamientos del catecismo católico. Ese asunto de adorar imágenes, el catecismo no lo dice. Cambiaron un poquito, sacaron ese asunto de adorar imágenes, y como quedaban 9 mandamientos, pues tuvieron que acomodar el 10º y dividirlo para que siguieran habiendo 10.
Y muchas iglesias protestantes hoy en día siguen predicando así. Y este es serio, muy serio. Cambiaron el sistema de interpretación profética. Porque cuando estudiamos la Biblia, hermanos, cuando hemos estudiado la Biblia, claramente la Biblia dice quién es el cuerno pequeño, quién es la gran ramera, quién es el falso profeta, quién es el misterio de la iniquidad, quién es el hijo de perdición, quién es el hombre de pecado. Los mismos. La bestia de Apocalipsis, el papado. Pero el papado no podía seguir predicando eso. Y dicen, no, esta gente está interpretando mal. Porque eso que dice la Biblia se va a cumplir en el futuro o ya se cumplió en el pasado. El pasado es un sistema de interpretación preterista. Todo lo que dice la Biblia, según muchos, ya se cumplió. Y el futurista es lo contrario. Todo lo que dice la Biblia se va a cumplir. Somos específicos, mis hermanos. Y la iglesia adventista, gloria a Dios por la palabra de Dios tan clara. Y por los escritos de la hermana de White. No hay duda de que han sido inspirados. El sistema de interpretación bíblica es historicista. Es decir, sucedieron algunas cosas en el pasado, obviamente. Están sucediendo algunas cosas en el presente y sucederán otras en el futuro. Así se interpreta la profecía. Pero el papado, este sistema, no estoy hablando de las personas que están dentro del sistema, sino el sistema en sí decía, no, porque si lo interpretamos así, entonces el cuerno pequeño de Daniel 7, 8 y la bestia, eso somos nosotros. Con mucho respeto lo estoy diciendo. Vamos a cambiar eso. No, ¿recuerdan lo que el pastor predicó? La purificación del santuario, no, eso fue Antíoco Epífanes, no fuimos nosotros, y en fin, un sistema de interpretación profética errado. Y hoy en día, muchas iglesias protestantes siguen predicando de esa manera. ¿Estamos bien hasta aquí, mis hermanos? Amén. Este sistema de interpretación profética surgió a raíz de esto. Algo que se llamó la contrarreforma. Surgió la reforma y había que aguantar a ese monstruo que venía ahí. Monstruo porque iba creciendo, mucha gente iba conociendo la verdad. Entonces creó la iglesia católica una compañía que se llama los jesuitas, entre muchas otras. Pero la compañía, una sociedad, de hecho así se llama, la Sociedad de Jesús, los jesuitas, contrarrestaron la reforma. Hacían buenas obras, iban a los hospitales, iban a las cárceles, somos jesuitas, hoy en día todavía lo hacen, hoy en día el Papa Francisco es jesuita. No estoy diciendo que eso sea un error, es una sociedad dentro de la Iglesia Católica como muchas otras hay. Esta sociedad lo que hizo fue contrarrestar a la reforma. Duraron 18 años, Concilio de Trento, 18 años tratando de arreglar este asunto. ¿Cómo vamos a aguantar eso que se nos vino encima de la reforma, de que la gente ahora sí puede estudiar su Biblia, de que ya no hay indulgencia, de que ya no podemos vender ni comprar perdón de pecados? ¿Cómo hacemos? ¡Bum! Y salió este asunto de la contrarreforma. El problema de la contrarreforma fue que atacaron a la fuerza. Y en países de Europa como España, y tristemente todos los países nuestros fueron colonizados por los españoles, o sea que también en nuestros países se llevó a cabo algo que se llamaba la Inquisición. El oficio de la Santa Inquisición. Si no crees en la Iglesia Católica, la hoguera. Atrajo eso, se regó por toda Europa. Esa fue parte de la contrarreforma. Claros hasta ahí, ¿verdad? Bien, entonces Jesús le dice, conozco tus obras, sé que dices que vives, pero estás muerto, pero le da un consejo. Afirma las cosas que están por morir. ¿Por qué? Porque la iglesia de Sardis no completó la reforma. Siguió predicando cosas que no estaban acordes. Y de eso que ella protestaba a la iglesia, empezó a imitarle muchas cosas. Se salió, protestó, pero siguió imitándola en muchas cosas, ya lo mencionamos. Mire esta expresión de Jesús.
Afirma las cosas que están por morir. ¿Por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y mi querido hermano, este mensaje es también para usted y para mí. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué significa eso? La iglesia comenzó a fornicar. ¿Saben lo que es fornicación? ¿Qué es fornicación? A ver, alguien que me diga. ¿Qué es fornicar? ¿Ahí? ¿Ah? Alabar a otros dioses. Algo más específico. ¿Qué es fornicar, hermanos? ¿Ah? Traicionar. Tener relaciones, no tanto traicionar porque eso es adulterio. Tener relaciones con alguien con quien no estás casado. Eso es fornicar. ¿Por qué le da miedo? Eso es fornicar. Y la iglesia de Sardis fornicó. Se empezó a relacionar con alguien con quien no estaba casado. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo Jesús. Pero la iglesia comenzó a tener relaciones con alguien diferente a Cristo Jesús. ¿Saben con quién? Nada más y nada menos con el Estado. Y entonces todas esas iglesias se hicieron iglesias estatales. Grave. Mire, la iglesia luterana, desprendida directamente de Martín Lutero, fue iglesia estatal y todavía tiene injerencia en Alemania, en Noruega, en Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Letonia. ¿Por qué Dios rechaza la unión de la iglesia con el Estado? Como todavía tenemos en este país. Este país está divorciado con la iglesia y el Estado. O sea, no. Ustedes son una cosa y nosotros somos otra. No hay injerencia. Pero sabemos por la palabra profética más segura que vendrá una bestia, esta, que le va a dar la mano a aquella y se van a juntar. Y van a fornicar. Pero eso es otro tema. Eso es Apocalipsis 12 y 13. Todavía no vamos ahí, vamos en Apocalipsis 3. La iglesia se unió con el Estado y comenzó un gran problema. Cuando la iglesia se une con el Estado, Dios no es el primero, sino los intereses civiles, el poder civil. ¿Recuerdan Herodes y Herodías junto con la hija? ¿Recuerdan Jezabel y Acab junto con Elías? No puede haber injerencia de la iglesia en el Estado ni del Estado en la iglesia. La iglesia calvinista, Juan Calvino, iglesia estatal en Suiza. La iglesia anglicana todavía es la iglesia estatal en Inglaterra. El rey, hoy es el rey, hace un poquito era la reina. El rey de Inglaterra es la cabeza del Estado y de la iglesia. Usted sabe, me causa mucha curiosidad cómo surgió esto de la iglesia anglicana. El rey, el emperador, Eduardo V, si no estoy mal, tenía una esposa. Y la esposa no le podía dar hijos. Y él necesitaba un heredero. ¡Hombre! Y él dependía del papado. Porque en ese tiempo, el tiempo de Asia Menor, de la Edad Media, Iglesia de Tiatira, el papado era el que reinaba. Y el papado y el emperador se daban la mano. Pues este rey de Inglaterra no podía tener hijos. La esposa no podía. Y él necesitaba un heredero. Y se enamoró de otra mujer. Esta esposa solo le daba hijas. Tuvo 2 hijas. Una. Victoria. La que fue tatarabuela de la reina Isabel. Ay, qué bonita es la historia. Qué bonita es la historia. Pues este hombre se enamoró de otra mujer y le mandó una carta al Papa. Me quiero divorciar para poder casarme con ella. Y el Papa dijo, no, divorciarte para casarte con otra, no. ¿Qué hizo este hombre? Mató a su esposa para casarse con esta otra. ¿Y sabe qué es lo chistoso? Se separó de la iglesia. Dijo, no, yo voy con mi rancho aparte. Y creó la iglesia anglicana, donde el rey es la cabeza.
¿Y sabe qué es lo más chistoso? La nueva esposa nunca le dio hijos varones. Nunca. La hija mayor de la primera esposa fue la reina cuando él murió, que fue la tatarabuela de Elizabeth, la reina Isabel. Historia, hay una clasecita de historia. La doctrina de estas iglesias llegó a ser más importante que la palabra de Dios. Lo que ellos querían en la liturgia, que todo esté bien, que el sacerdote esté, o que el obispo, ya no era sacerdote, el obispo esté bien presentado, que todo marche bien. Eso era más importante que predicar la palabra. Y puede ser que a nosotros nos esté pasando lo mismo hoy en día. Nos acomodamos y nos damos cuenta de que todo esté en orden, perfecto, la forma, pero ¿y el fondo? Tremendo, hermanos. Estas iglesias hicieron lo mismo que la madre, Apocalipsis 2, ya eso lo leímos, lo estudiamos, así que pasamos. ¿Claros hasta aquí? Ya viene la aplicación espiritual, ya casi. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Ay, mis hermanos. Ay, mis hermanos. ¿Qué es velar? A ver, alguien que me diga, ¿qué es velar? ¿Vigilar? ¿Qué más? ¿Uno vela estando dormido? No. No. El que esté durmiendo no está velando. Así que, hermano, despiértese. No solamente literalmente ahora, sino espiritualmente, despiértese. Porque si no velas, vendrá Jesús como ladrón y ni te vas a dar cuenta. Cuando la familia de Noé entró al arca, ¿los que estaban afuera sabían que estaban perdidos? No, ellos siguieron como si nada. ¿Cuánto duró en llover? ¿Cuánto demoró Dios en llover? Ese es el tiempo de angustia de Jacob. ¿Cuánto tiempo? 7 días. Ellos adentro, esperando y velando, pero ya estaban salvos, y la gente afuera como sin nada. Solamente cuando vino el diluvio fue que se dieron cuenta de que estaban perdidos. O sea que usted y yo podemos estar perdidos y no nos hemos dado cuenta si no estamos velando. ¿Sabe cómo cayó la ciudad de Sardis? ¿Cómo cayó? ¿Cómo Ciro el persa llegó? Un soldado, haga de cuenta que esta es las murallas, aquí. Y el soldado estaba caminando, vigilando. Y aquellos abajo vigilando qué hacía el soldado, a ver en qué momento se descuidaba. Y el soldado comenzó a caminar y ¡pum! Se le cayó el casco, el yelmo, el casco se le cayó. Y los soldados del imperio persa aquí mirando, ¿qué iba a hacer este de acá? ¿Y qué hizo este soldado? La muralla tenía una grieta. Y por ahí bajó, recogió su casco y por ahí mismo subió. Pues los soldados se dieron cuenta que la pared tenía una grieta y por ahí subieron. Así cayó Sardis. Descuidó el soldado su yelmo. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17, ¿qué dice? Ese es un texto, un capítulo muy conocido por los conquistadores. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada, ¿qué es qué? La palabra de Dios. Si nosotros aplicamos este ejemplo de cómo cayó Sardis a nuestra vida espiritual, Satanás nos puede vencer fácilmente si descuidamos nuestro yelmo. ¿Y sabe cuál es nuestro yelmo? Si usted no vela y no estudia, Satanás lo hace facilito. Usted y yo somos presas fáciles de Satanás si no velamos y oramos, si no estudiamos. Qué peligro, mis hermanos, qué peligro. Vuelve a las diapositivas, por favor. Por asunto de tiempo no voy a leer estos textos, pero usted los tiene allí. Usted los tiene allí. Tome nota si desea. Es la parábola de las 10 vírgenes, es un ejemplo claro que necesitamos estar velando. No lo voy a leer porque sé que va a tomar más tiempo, pero sabemos
que las 10 vírgenes, 5 de ellas tenían el aceite necesario. ¿Y qué es el aceite? ¿Qué representa el aceite? Vamos sí a leer este texto, 1 Samuel 16:13. Amén. 1 Samuel 16:13. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Samuel con David? ¿Y qué pasó con David? 1 Samuel 16:13. Mire qué bonito es Dios. Dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, después que lo ungió con aceite, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué simboliza el aceite? El Espíritu. Necesitamos el Espíritu de Dios aquí. Ay, mis hermanos, nos estamos muriendo, literalmente nos estamos muriendo, porque no tenemos al Espíritu. Vamos a las diapositivas, por favor. ¿Sabe por qué muere una iglesia? ¿Por qué muere una iglesia? Eduardo, por favor. ¿Por qué muere una iglesia? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Dice Elena de White, sin el Espíritu Santo hay torpeza de conciencia. Usted es torpe, yo soy torpe sin el Espíritu. Y pérdida de la vida espiritual. Cuando usted empieza a perder su vida espiritual, a usted no le interesa ni siquiera venir. A usted le da igual si viene o no. A usted le da igual si llega tarde o no. Muchos de los que carecen vida espiritual tienen sus nombres en los libros de la iglesia, pero no están inscritos en los libros de la vida del Cordero. ¡Ay! Hermanos, esto es serio. Jesús iba con sus discípulos caminando con hambre y ve una higuera floreciente, llena de hojas. Y se acerca porque tenía hambre y empieza a buscar fruto. ¿Y qué pasa? Ni uno. Y la maldice. Y la pobre higuera ni más volvió a dar sus frutos. Y uno dice, wow, Jesús maldiciendo porque no tenía fruto. Pues claro, porque la higuera estaba llena de hojas. Y si tenía hojas, estaba diciendo, tengo frutos. O sea, en otras palabras, usted viene a la iglesia, yo vengo a la iglesia, soy cristiano. ¿Y los frutos? ¿Qué es lo que ve la gente, hermanos? ¿Qué está viendo en usted y en mí? Para que diga de verdad, sí, ella es cristiana. ¿Será que tengo puras hojas, adornos nada más? ¿Y los frutos? Mira lo que hizo Jesús con la higuera. Esto es serio. Muy serio, hermanos. ¿Por qué muere una iglesia? Porque dice que tiene fruto y no tiene. Y si no tiene fruto es porque no tiene el Espíritu. ¿Por qué muere una iglesia? Porque se aleja de la verdad y la pervierte. ¿Sabe cuántas iglesias hoy en día son escenarios de shows motivacionales? ¿Sabe cuántos pastores hoy en día son coach motivacionales? Que le dicen a la gente lo que quiere oír. Y esas iglesias repletas, llenas de gente, y luces, y música, y movimiento, y la gente se cae. El Espíritu está aquí. ¿Sabe cuántas iglesias hay de esas? Montones. ¿Y sabe cuántas iglesias hay que predican la verdad? La sana doctrina, como lo dice Tito. Tú encárgate de predicar la sana doctrina y la gente se está yendo de la iglesia porque es aburrida. Porque ahí cantan aburrido. Pues claro, hermano, si usted no canta en la semana, no pretenda venir a cantar aquí que le va a parecer bien. Si usted come chicle en la semana, venga a comer chicle el sábado, venga a comer zanahoria el sábado a ver si le va a saber a zanahoria. Obvio que va a ser aburrido. Tú ve y predica la sana doctrina. Por eso la iglesia se está muriendo, porque no se predica la palabra de Dios con verdad, con poder y con testimonio. Porque qué bonito yo venir a predicar aquí, pero ¿y si no estoy viviendo lo que predico? Ay de mí. Más me vale que no hubieran venido aquí a pararme acá. La responsabilidad es tan tremenda, hermanos. Por eso muchos dicen que no. ¿Por qué muere una iglesia? Porque busca agradar a la gente más que a Dios.
¿Y qué dice Pablo? ¿Busco yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres o a Dios? Porque si trato de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay que agradar a Dios. Y la iglesia muere porque está buscando, ay, que la hermana, sí, pobrecita, que está trabajando en sábado, no importa que venga y predica acá, que no está dando el diezmo, no importa, vamos a ponerla en un cargo, que no, pum, 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 pum. Por eso dije que este es un mensaje para la iglesia, para mí. ¿Por qué muere una iglesia? Porque no ora. Porque sus reuniones de oración no son reuniones funcionales. ¿Y sabe por qué no son funcionales? Porque no vienen. ¿Cómo va a funcionar una reunión de oración si no hay gente que venga a orar? La iglesia muere porque no ora. Y no solamente aquí. Vaya a leerse el manual de iglesia, de la iglesia adventista. Vaya a leer los libros del Espíritu de Profecía y venga y lea la palabra. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después que pasó esto, mire lo que dice Hechos 4:31. Después de haber orado, después tembló el lugar y todos fueron llenos del Espíritu. Una iglesia se está muriendo porque no ora. Y usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Sardis tenía ese problema. Y nosotros también. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro. Sed sobrios y velad. Por eso Jesús dice, vela. Porque si no velas, si te duermes, si te descuidas, vendré sobre ti y ni te vas a dar cuenta la gente de afuera del arca de Noé. Como si nada estuviera pasando y estaban más perdidos que... Voy a leer, encontré esto y me pareció interesante. No pretendo herir susceptibilidades. No pretendo ofender. Voy a compartir esto. Si usted se siente ofendido, mi querido hermano, es el Espíritu Santo que le está hablando. Porque Él es el que constriñe. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de sus pensamientos. ¿Quiere matar a una iglesia? Usted quiere matar a una iglesia, haga esto. No venga. Lo primero, no venga. Segundo, si usted tiene la oportunidad de venir temprano, llegue tarde. Porque a veces no podemos llegar temprano. Pero cuando tenemos la oportunidad de venir temprano, ay, todavía tengo tiempo. Escuela sabática todavía no, a las 10:30, sí, 11. ¿Quiere matar a una iglesia? Venga tarde pudiendo llegar temprano. Cuando venga a la iglesia, venga de mal humor, venga enojado, venga molesto. Así usted mata a la iglesia. No acepte un cargo en la iglesia porque lo está moviendo de su zona de confort. Ay, porque tengo que estar en las juntas de iglesia. Ay, no, porque el sábado en la tarde yo prefiero quedarme en la casa. Ay, no, porque la sociedad de jóvenes nadie viene, etcétera, etcétera. Así usted mata a la iglesia, diciéndole que no al llamado de Jesús. ¿Cómo mata una iglesia? Venga con el deseo de criticar al hermano y no de amarlo. Así usted mata a la iglesia. Vaya de un lado para el otro, murmurando con los hermanos. Así mata usted una iglesia. Critique, juzgue y señale al pastor y a los líderes. Así usted mata a la iglesia. En vez de orar por ellos, critíquelos, júzguelos. Así usted mata a una iglesia. Cuando venga, no cante, no ore, no haga nada. Siéntese ahí y ya, duérmase. Así usted mata a una iglesia. Vístase para que otro lo vea. Eso es tremendo. Vístase, hombre y mujer, para que los hermanos y las hermanas de la iglesia la vean y lo vean. Así usted mata a la iglesia. Porque usted no está pendiente de Dios, sino del hermano. Conviértase en una distracción para el que tiene al lado. Yo no estoy señalando aquí. Recuerde que el mensaje es para mí.
vuélvase una distracción para el que tiene al lado. Saque su celular, conteste una llamada, responda un mensaje, hable con el que tiene del otro lado. Revise sus mensajes en Facebook. Responda lo que sea que le envíen. Cuando salga de aquí, olvídese del sermón. Eso es como que nos da Alzheimer. Después que salimos de aquí, se nos olvida lo que predicaron. Así se mata una iglesia. Por eso les dije con mucho respeto que hoy el mensaje era para la iglesia. Igual las visitas que están aquí hoy, nuestros amigos, nuestros hermanos, que yo sé que van a tomar la decisión por Jesús, son parte de esta iglesia. Y nosotros somos una iglesia que está buscando la pureza porque quiere ir al cielo. Así usted mata a la iglesia. Pero hay una solución y con esto voy a terminar porque, pues, qué problema con el reloj, ¿verdad? ¿Puedo seguir, hermanos? Amén. Amén. Tengo unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Hay un remanente, siempre hay un remanente. Y yo deseo de corazón yo hacer parte de ese remanente. Y que usted haga parte de ese remanente, de ese grupo que no se arrodilla ante Baal. Tengo unos pocos contra ti, unos pocos que no han manchado sus vestiduras. En los tiempos de la iglesia de Sardis hubo muchos que no mancharon sus vestiduras. El ejemplo más claro fue John Wesley. Ese hombre, miren la historia de ese hombre. Yo no voy a mirar el reloj. Miren la historia de ese hombre. Él era protestante. Lo mandaron a una misión para acá, para los Estados Unidos, para predicarle a los nativos. Estoy hablando de los años 1700. A los indios nativos, indígenas nativos, perdón, de aquí de Estados Unidos. Y él vino en barco. Y en el barco había un grupo de personas llamadas los moravos. ¿Han escuchado eso? Moravos, un grupo de personas fieles. Iban cantando, iban gozosos. Y empezó una tormenta. Y el barco de un lado para el otro iba. Y ese hombre, al pobre se le mataron los parásitos, volvió a resucitar. O sea, ese hombre estaba... Y él veía que ese grupo cantaba y oraba en medio de la tormenta. Cuando llegaron al puerto, él no podía con esa duda y se acerca a uno de ellos y le dice: ¿por qué ustedes estaban tan tranquilos en medio de la tormenta? Y uno de ellos le dice: ¿tú has escuchado de Jesús? Y John Wesley dice: sí, Él es el Salvador del mundo. Y uno de ellos le dice: ¿y a ti te salvó? ¿Es tu Salvador? Y eso enseguida a él se le abrió la mente, el corazón y el espíritu y vino a predicar a este país, cuando todavía no era Estados Unidos como tal, con poder. Hay pocos como los que están en esta imagen, que no han manchado sus vestiduras. Y como no han manchado sus vestiduras, recibirán ¿qué? ¿Qué es la promesa, mis hermanos? Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Qué promesa tan preciosa. Al que venciere. Estamos en una lucha. Y esto es una lucha contra principados, contra potestades. Voy a terminar con este texto de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué predico yo esta mañana o esta tarde ya esto? ¿De qué me sirve, hermanos? ¿Para qué estoy yo predicando estos temas? ¿Me hubiera podido quedar ahí sentada escuchando a otro? ¿O me hubiera podido quedar en mi casa escuchando un video de YouTube? Esto es un mensaje de urgencia, mis hermanos. O sea, no tenemos más tiempo. Usted ha visto, mire, yo le he dicho muchas veces, la estatua que Nabucodonosor soñó,
los imperios, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y ahí en los pies, Roma papal y Roma imperial. Pues nosotros, hermanos, en esa profecía estamos en los pies de la estatua. O sea, ya no hay más imperios que vengan después. Ya no hay más reinos. Lo único que hace falta, de acuerdo a esa profecía de Daniel 2, es que venga la piedra y destruya esa estatua y establezca su reino. Eso es la segunda venida de Jesús. Ya no hay más nada que estamos esperando para ponernos a cuentas con Dios. ¿Una enfermedad? ¿Un accidente? ¿Qué sabe usted, mi querido hermano, que usted va a salir de aquí hoy y no va a morir? ¿Cómo está tan seguro de que vas a estar vivo mañana? Por Dios, nadie tiene esa seguridad. Pero los que están anclados en Jesús, aunque vivan, aunque mueran, vivirán. Dice Pablo, para mí el vivir está bien, pero el morir en Cristo es ganancia. Yo quiero hacer una invitación, si es posible, por favor. Vamos a escuchar y a cantar este himno. Y yo quiero hacerle esta invitación a que usted salga de su zona de confort. Los pastores y los predicadores, yo no soy ni lo uno ni lo otro, hacen un llamado a la persona para que pase al frente. Y a veces yo me preguntaba, ¿pero para qué? Si una persona puede quedar ahí, se puede poner de pie y ya está bien. Pero el hecho de levantarse y pasar al frente significa que usted se está moviendo de su comodidad. Usted está diciendo, voy a dar el siguiente paso. No me quiero quedar donde estoy. Y yo le voy a pedir, vamos a escuchar el himno, que mientras usted esté escuchando este himno, si usted siente el deseo de venir y pasar acá al frente, no porque esté la hermana aquí, sino porque usted sabe que tiene que poner sus cuentas con Dios claras, sino porque usted desea pedirle a Dios una oportunidad más, sino porque usted desea pedirle a Dios perdón por lo que ha hecho y por lo que ha dejado de hacer, pase aquí al frente. Vamos a cantar esto como una oración a nuestro Dios. Y sabe, yo me voy a poner aquí al frente yo primero. Por favor, pon el himno, Eduardo. Voy a ponerme aquí al frente yo primero, porque como dijo Pablo, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a escuchar este himno. Usted va a estar orando en su mente. Usted va a estar consciente del sacrificio que hizo Jesús por usted en esa cruz. Usted le va a pedir, igual que yo, perdón a Dios por lo que hice mal, por lo que he dejado de hacer, por lo que he hecho aquí en la iglesia que está mal, por lo que he hecho afuera que está mal. Y vamos a pasar aquí al frente, si usted desea, a orar para que el Señor nos dé una segunda oportunidad.
le invito a que levante sus manos al cielo y le diga al Señor que quiere ser fiel. Yo seré siempre fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Dios, gracias por darnos una oportunidad más, Señor, de ponernos a cuentas contigo. Yo no he abierto mis ojos porque no quiero ver a mis hermanos. No sé quién está aquí al frente, no sé quién se ha puesto de pie. Yo quiero, Señor, que me veas a mí. Y que así como me ves a mí y ves mi corazón, Señor, puedas ver el de cada uno de nosotros pidiéndote perdón, Señor. Perdónanos, Padre. Te hemos fallado muchas veces. Te hemos ofendido muchas veces. Nuestro testimonio no ha hablado bien de ese Dios que decimos representar. Perdón, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a entender este mensaje de urgencia que tenemos. Señor, tú vienes pronto y quieres venir por una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia que no ha manchado sus vestiduras. Lávanos, Señor, por favor. La sangre de Jesús, esa que derramó en la cruz del Calvario, es la única que puede limpiarnos. Oro en estos momentos por las personas que están acá, que aún no se han decidido por ti, que están a un paso de tomar su decisión. Señor, no sabemos qué puede pasar al salir de este lugar.Ínstalas, invítalas, constriñe su corazón a que puedan tomar una decisión por ti. Esto es pronto. No estamos predicando un mensaje muerto, estamos predicando un mensaje de un Dios vivo y Él es el que está hablando a nuestro corazón. Oro por los que ya hemos tomado esa decisión, para que podamos, Señor, renovar nuestros votos de fidelidad hacia ti. Para que podamos sentir, Señor, que tu Espíritu Santo nos guía y para que esta iglesia pueda florecer. Necesitamos de tu Espíritu y cada uno de nosotros necesita encontrarse nuevamente contigo. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz y por la intercesión de Él en estos momentos ante el trono celestial. Oramos agradecidos, confiando en tu bendición, en tu protección y en tu divina providencia para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, feliz sábado, hermanos. Pueden sentarse, vamos a permanecer en silencio. Vamos a recordar que aún estamos dentro del